Hola de nuevo amigos, bienvenidos nuevamente al curso de CodeIgniter en este tercer video tutorial impartido por mi persona Evorio Linares desde mi sitio web todoprogramacion.com.be. En el video tutorial anterior estábamos trabajando sobre una vista y un controlador, es decir, los vistas y el controlador por defecto que trae la instalación de CodeIgniter. Hicimos una modificación sencilla a la vista, le cambiamos el nombre al controlador, vimos de qué manera debemos llamar un controlador, de qué manera debemos llamar al archivo del controlador, cómo cargar la vista desde el controlador y qué palabras reservadas no podemos usar para nombrar nuestros controladores y nuestras funciones. Antes de empezar a trabajar con lo que son los modelos y conexión a la base de datos, debemos ver qué son los archivos de configuración de CodeIgniter para que se nos haga más sencillo de ahora en adelante el trabajo con este framework. Para ello vamos a nuestro entorno de desarrollo, nuestro editor de texto de nuestra preferencia y vamos a trabajar con lo que es la carpeta config. En la carpeta config están todos los archivos de configuración de CodeIgniter. Algunos de ellos debemos usarlos desde el principio de nuestro proyecto, otros los podemos ir utilizando mucho más adelante, como es el archivo hooks, que en muchas ocasiones no es necesario utilizarlo. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es unas pequeñas modificaciones al core de CodeIgniter, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, vamos a empezar en orden viendo cada uno de los archivos de configuración que tiene este framework. El primero es el archivo autoload, que como su nombre lo indica, permite cargar de manera automática recursos. Aquí nos da unas pequeñas instrucciones, nos da la explicación de qué es el autoload en inglés y todo ello. Como les digo, siempre los archivos de CodeIgniter vienen muy bien documentados con comentarios que nos indican cómo funcionan y cuál es su objetivo, cuál es el objetivo de este archivo. El objetivo principal del archivo autoload de CodeIgniter es cargar recursos de manera automática y global en nuestro sitio web, es decir, que podemos cargar, que los archivos que carguemos o las librerías que carguemos mediante el archivo autoload estarán disponibles en todas las ventanas de nuestro CodeIgniter en todos los controladores y modelos. El archivo autoload, como la mayoría de configuraciones de CodeIgniter, se compone de un arreglo llamado autoload, el cual no podemos modificar el nombre porque internamente CodeIgniter está preparado para buscar el arreglo autoload. ¿Qué podemos cargar de manera automática con CodeIgniter? Podemos cargar paquetes, que son paquetes desarrollados por terceros, para colocarlos en nuestra instalación de CodeIgniter con algún tipo de función. Esto por lo general no es muy común utilizarlo. ¿Qué otra cosa podemos cargar con el archivo autoload? Librerías, es decir, las librerías que posee CodeIgniter. En la parte superior siempre les dará un ejemplo de qué manera pueden cargarla. Por ejemplo, aquí dice que en el arreglo debemos pasar separados por coma todas las librerías que deseemos cargar. Si yo deseara cargar la librería Database y la librería Session, lo haría de esta manera. Haciendo esto que hice aquí dentro de este arreglo, estoy diciéndole a CodeIgniter que en todos los entornos de mi sitio web quiero que esté disponible la librería de base de datos y la librería de sesiones. Vamos a darlo tal y como estaba y así sucesivamente cada una de las librerías que posee CodeIgniter, que podemos verla en la documentación de dicho framework, que son todas estas que tenemos aquí. Todas y cada una las podemos cargar de manera automática mediante el autoload. Solo algunas librerías no se cargan en el autoload, ya que siempre se cargan en CodeIgniter, como lo son la librería load, que siempre está disponible en CodeIgniter, ya que esta nos permite cargar las vistas, los modelos y todo ello. Lo siguiente que podemos utilizar en el autoload son helpers, es decir, los asistentes que trae CodeIgniter. Cada uno de los que ustedes ven aquí pueden cargarlos de manera automática mediante el archivo autoload. Por ejemplo, si todas las ventanas de su sitio web van a tener formulario, pues sería muy buena idea, cargar de manera automática el helper form y
siempre deberían cargar el helper URL, ya que es muy utilizado en todo el sitio web. De esta manera, el helper form y el helper URL estaría disponible en todos sus controladores, en todos sus modelos y en todas sus vistas, sin necesidad de llamarlos uno a uno en cada uno de los controladores. Lo siguiente que pueden cargar son archivos de configuración. En ciertas ocasiones, las librerías se pueden configurar en archivos separados, es decir, para no estarlas configurando cada vez que hagamos un llamado. Esos archivos podemos guardarlos en un lugar específico que más adelante lo vamos a ver y cargarlos de manera automática. Por ejemplo, si ustedes desarrollaron una librería para cualquier trabajo que ustedes desearon y la librería requiere cierta configuración, ustedes pueden guardar la configuración de esa librería en un archivo y autocargarlo mediante esta línea que está aquí. ¿Y qué otra cosa podemos cambiar con el autoload? Los lenguajes. CodeIgniter, por lo general, nos permite cargar varios lenguajes, archivos de lenguaje, a nuestro sitio web. Si queremos hacer un sitio web multilingüe, mediante este índice de este arreglo autoload podemos cargarlo de manera automática. Y finalmente nos permite cargar modelos, es decir, si en todo nuestro sitio web necesitamos un modelo para conectarnos a la base de datos, pues es más lógico que lo carguemos de manera automática mediante esta línea que cargarlo en cada uno de los controladores independientemente. Y bueno, eso es todo lo que podemos hacer con el archivo autoload. Es un archivo muy potente ya que nos va a ahorrar cierto trabajo. Pero eso sí, no carguen todo de manera automática. Por ejemplo, puede ser que la clase table solo lo vayamos a utilizar en una de nuestras ventanas de nuestro sitio web. Entonces, no sería lógico cargarla de manera global a toda nuestra página. ¿Por qué? Porque estaría consumiendo recursos y estaría haciendo nuestro sitio web un poco más pesado. De la misma manera con los helpers o con los archivos de configuración, o con los de lenguaje o con los modelos. Por ejemplo, puede ser que yo necesite el helper email para enviar email en determinado controlador, pero no lo voy a necesitar en todo. Entonces, en vez de cargarlo de manera automática mediante el autoload, lo cargo en el sitio que yo lo necesite. Caso contrario, el helper form. ¿Por qué? Puede ser que en todo nuestro sitio web necesitemos un formulario, pues sería buena idea cargarlo de manera automática. Pero eso depende de lo que ustedes estén desarrollando. Eso va a depender siempre de su proyecto. Bueno, ya que vimos que es el archivo autoload que lo estaremos usando en nuestros desarrollos, vamos a pasar al archivo config. El archivo config es el archivo central de CodeIgniter. En el archivo config lo primero que podemos configurar es la base URL. ¿Qué es la base URL? La base URL es el dominio principal de nuestro sitio web. En este caso, como estamos en local, es localhost/CodeIgniter. Pero como les dije en el video anterior, vamos a crear dominios virtuales para nuestros desarrollos en local. Pero eso lo vamos a hacer en los siguientes videotutoriales. Entonces, copiamos esta URL y la pegamos aquí donde dice base URL. Tal y cual como está con el http://. ¿Por qué? En ciertas ocasiones vamos a necesitar utilizar esta dirección en nuestras vistas y simplemente con hacer un llamado a la función base URL pues nos cargará directamente esto. Eso también lo podríamos hacer manualmente, pero ¿qué pasa? Si yo cambio de dominio, por ejemplo, si yo tuviera mi sitio web montado en un dominio llamado midominio.com y estoy usando la función base URL para generar mis enlaces y me mudo a otro dominio.com, automáticamente todas mis vistas se van a actualizar con la base URL, cosa que no sucedería si lo voy haciendo manualmente como en cada una de las vistas. Esto lo vamos a dejar como estaba hace rato con localhost CodeIgniter. Y cuando creemos nuestros dominios virtuales vamos a cambiar esta configuración.
También vamos a ver de qué manera no tener que estar configurando la base URL manualmente, sino que se haga de manera automática. Eso lo vamos a ver en unos instantes cuando vemos el archivo constantes. Ahora, la siguiente configuración, que me permite CodeIgniter es el index page. En el video tutorial anterior creamos un archivo htaccess, que es este que tenemos aquí. Abrirlo. En donde eliminábamos la palabra index.php de las URL. Entonces, al hacer esto, podemos perfectamente del index page eliminar el index.php, y no nos modificará el funcionamiento de CodeIgniter, seguirá funcionando de manera idéntica. Esto por lo general es recomendable dejarlo en blanco y hacer el procedimiento con el archivo htaccess que hicimos en el video anterior. La siguiente configuración que nos permite CodeIgniter es los protocolos de las URI, es decir, de este tipo de URLs amigables que utiliza CodeIgniter, comprendidas por controlador, método y parámetro. Esto por lo general está en auto. Y por lo general todos los servidores permiten una configuración automática a lo que es Patinfo, que es la más utilizada para generar las URLs las URLs amigables que utiliza CodeIgniter. En esta explicación nos dice que si tenemos algún problema con los servidores, con el servidor al momento de generar nuestras URLs amigables, vayamos probando cada uno de estos diferentes configuraciones hasta que encontremos donde nos funciona de manera adecuada. Por lo general en los servidores que yo he probado, dejándolo en auto funciona de manera correcta. Pero si es el caso de ustedes que no funciona de la manera que debería funcionar, pues vayan probando cada uno de estas configuraciones que nos presenta aquí en los comentarios CodeIgniter. Vamos un poco más abajo y tenemos los que son sufijos URL. Para ver qué son sufijos URL vamos a llamar aquí a nuestro controlador index a su método index, que es el mismo que estamos viendo aquí. ¿Qué son los sufijos de las URLs? Aquí nos pone un ejemplo, que a la final le agregue alguna extensión. Si yo a esta URL le coloco .html, me va a dar error 404. ¿Por qué? Porque CodeIgniter no entiende que es esto que ustedes le están pasando aquí al final a la URL. Si ustedes deciden utilizar este tipo de extensiones en sus URLs, tienen que determinarlas aquí en los sufijos de URL, por ejemplo, .html. Ahora, al actualizar, CodeIgniter lo reconocerá como parte de la misma URL. Pueden también utilizar extensiones que no existan, por ejemplo, HTY. Si ustedes colocan HTY, pues perfectamente funcionará. También podrían colocar .php, igual les va a funcionar. O hasta algo que es totalmente imposible, que sea .css, de la misma manera les va a funcionar. Pero ¿qué pasa con las extensiones en las URL? Eso no es amigable. Lo que son los buscadores no lo ven de muy buena manera, ese tipo de extensiones en las URL. Y por eso yo recomiendo que esto se deje tal y cual como está. Si por algún motivo ustedes quieren que su URL tenga ese tipo de extensiones, pues utilícenlo. Pero de verdad no se los recomiendo si quieren que su página tenga un buen posicionamiento en los buscadores. Además es que se ven mucho más limpias las URLs sin ningún tipo de extensión y ocultamos de todas las personas con qué tecnología estamos haciendo nuestro sitio web. Ahora, el siguiente elemento en este arreglo, es el lenguaje. Por lo general viene en inglés. Esto no quiere decir que si yo lo coloco en español, mi CodeIgniter se va a traducir y me va a traducir todos estos errores. No, eso no quiere decir eso. Esto lo que quiere decir es que me va a traducir mis librerías. Vamos a hacer una prueba con una. Vamos a abrir nuestro controlador index y vamos a llamar a una load library calendar. Esta es una librería que posee CodeIgniter que nos permite generar calendarios en nuestras vistas. Y podemos ver de qué manera se utiliza
en la guía de Coordinator. La buscamos por aquí, librería calendar. Nos dice que debemos inicializarla de esta manera, this load library calendar. Vamos a ver si lo escribimos bien, library calendar, ¿sí? Y podemos mostrar un calendario de esta manera con un simple echo. Echo this calendar generate. Este echo tendremos que hacerlo en la vista. Vamos a buscar por aquí un sitio donde colocarlo, aquí en el container. Abrimos PHP y cerramos. Ahora, si actualizamos nuestra página web, veremos que nos generó un calendario en la parte de arriba donde se lo especificamos. Pero ¿qué pasa? Este calendario está en inglés, dice August 2013, Sunday, Monday, Tuesday y sucesivamente. Si yo quisiera este calendario en español, para no traducir yo directamente la librería, puedo bajarme desde internet un paquete de idioma en español para Coordinator. Yo he bajado uno y se los voy a colocar en el enlace de descarga junto al video para que ustedes lo utilicen. Es de la versión 2.1.3, pero nos va a servir igualmente. Vamos a verlo, lo tengo por aquí en mi escritorio. Es este archivo que tenemos aquí. Esto lo bajé desde los repositorios de GitHub de Coordinator. Vamos a darle botón derecho, extraer aquí. Me genera una carpeta que dice Spanish Coordinator Master. Y aquí tenemos una carpetita que se llama Spanish. Vamos a copiar esta carpeta. Dentro de ella tenemos lo que es Calendarland, Dateland, Develland, Mailland, todos los lenguajes para ese tipo, para esas librerías. Vamos a copiarla y vamos a nuestra instalación de Coordinator. Por aquí, htdocs, Coordinator. Y la vamos a colocar dentro de Application y Lenguaje. Y la vamos a pegar aquí. Ahora, con una simple configuración, nuestro Coordinator va a cambiar todos los mensajes a español. En donde, aquí en el archivo config, colocamos Spanish, es decir, el nombre de la carpeta que acabamos de pegar. Y si actualizamos, automáticamente Coordinator nos tradujo todos los mensajes. Nos colocó agosto, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, así sucesivamente. Esto fue un simple ejemplo con el calendario, pero podemos ver en qué otras librerías lo afectaría. Vamos a ver por aquí lenguaje, Spanish, lo afectaría los calendarios, las fechas, la base de datos, los emails, las validaciones de formularios, la clase de FTP, la clase de imágenes, de migración, de número, de profiler, de pruebas y de UGLOA. Todos esos archivos nos los afectaría esta traducción. Por ejemplo, vamos a abrir calendar. Aquí vemos domingo, todas las configuraciones, date, todas las configuraciones que trae, Pakistán, todo lo verán en español. Así pueden bajar una serie de idiomas, pueden bajar desde el mismo repositorio GitHub de Coordinator todos los idiomas disponibles que ellos tienen. En este momento tienen 54 idiomas, pero en nuestro caso nos interesa es Spanish. Como les dije, esta carpeta con el lenguaje en español estará disponible en el enlace de descarga del video y deben pegarla dentro de su carpeta Application en la subcarpeta Language y configurarlo mediante el archivo config de Coordinator. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es el charset. Ya saben que el charset son los caracteres que vamos a utilizar. Por lo general se utilizan UTF-8, muchos utilizan ISO, pero los mismos personas de Coordinator nos recomiendan UTF-8, ya que es el más común que se está utilizando hoy en día y se quiere convertir en un estándar. Lo siguiente es habilitar hooks. Esto nos permite un término booleano, o es false o es true. ¿Qué son hooks? Hooks son modificaciones al core de Coordinator, al funcionamiento por defecto que tiene el core de Coordinator. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a crear un hook y vamos a ver para qué sirve. Los prefijos de subclase es para cuando nosotros creamos nuestras propias librerías. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante, que es este prefijo, para que lo entiendan un poco mejor. Los caracteres permitidos en la URL es qué caracteres nos va a permitir Coordinator en esta URL que tenemos aquí. Si bien nos dice de la A a la Z, espacios del 0 al 9 y ciertos caracteres.
Si yo borrara lo que es de la A a la Z y los espacios y actualizo CodeIgniter, perdón, ese es el dominio principal, escribo index, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la URI que yo estoy suministrando tiene caracteres que no se permiten, porque no los estoy indicando aquí. Aquí ustedes pueden indicar más caracteres que CodeIgniter no permite. Por ejemplo, CodeIgniter no permite en las URL llaves. Si lo actualizamos aquí y colocamos una llave, van a ver que me dice que no está permitido. Pero si lo colocamos en los caracteres permitidos, bueno, perdón, no se pueden utilizar llaves ya que son caracteres no soportados en las URLs de ninguna manera. Pero bueno, esa era la explicación que les quería dar con los caracteres permitidos. Es algo muy claro. Los que están aquí se permiten y los que no están no se permiten. Por ejemplo, si ustedes no quieren permitir números en sus URL, borran esto de aquí y al momento de escribir algún número o algún parámetro que le estén pasando a alguno de sus métodos, pues no se lo va a permitir. Esto por lo general se deja tal y cual como viene. Los siguientes son las query string. Las query string están deshabilitadas. ¿Qué son las query string? Las URLs de este tipo. Index.php / variable igual valor. Estas son las query string. Esto por defecto en CodeIgniter no está habilitado. ¿Por qué? Porque estas no son URLs amigables a las personas ni a los buscadores. Si de alguna manera ustedes necesitan habilitar los query string, lo pueden hacer por aquí. Tal vez en un video más adelante lo hagamos, pero no es algo muy importante ya que CodeIgniter trae un funcionamiento muy diferente en las URLs, y si ustedes habilitan los query string ya no funcionará de manera por defecto las URLs que CodeIgniter trae, es decir, las URLs amigables. Por aquí vemos lo que es el error logging, es decir, si queremos guardar en un archivo todos los errores que hayan ocurrido en nuestro CodeIgniter. Aquí nos dice 0, es decir, deshabilita el login. El error login está apagado, es decir, no va a guardar nada. Si lo coloco en 1, me va a guardar en el archivo log los mensajes de error, incluidos los errores de PHP. Si lo coloco en 2, los mensajes de debug. Si lo coloco en 3, mensajes de información. Y si lo coloco en 4, todos los mensajes. Por defecto viene apagado, pero si ustedes en algún momento necesitan guardar un log de todos los errores que van sucediendo en su sitio web, pues aquí lo pueden configurar. También pueden configurar en qué carpeta se va a guardar ese log. Por defecto, CodeIgniter creará una carpeta llamada logs donde va a guardar el archivo con el log de errores, pero ustedes pueden especificar una diferente. Y los guardará con este formato de fecha, lo que es año, mes y día, hora, minuto y segundo. En formato inglés podrían perfectamente modificarlo a día, mes y año. Pero vamos a dejarlo tal y cual como está. Ya saben que la Y mayúscula significa año de 4 dígitos y minúscula año de 2 dígitos. Lo siguiente es el directorio de caché. Esto es si habilitamos el cacheo de nuestra página web en CodeIgniter. Por lo general, por defecto, CodeIgniter lo guarda en la carpeta System, en una subcarpeta llamada caché, pero aquí podemos especificar una carpeta diferente. Lo siguiente es una clave de encriptación. Esto no lo vamos a ver todavía, sino hasta que trabajemos con variables de sesión para que entiendan perfectamente para qué sirve el encryption key. Básicamente es una clave que permitirá encriptar nuestras variables de sesión. Aquí nos permite configurar nuestras sesiones, el nombre que tendrá la cookie de sesión, CI Session. Por cierto, CodeIgniter trabaja de una manera diferente las variables de sesión. No utiliza las variables por defecto de PHP, las variables naturales que son el $session, sino que crea cookies y las trata a manera de sesión. Todas las cookies de sesión las va a crear con este nombre y tendrán una expiración de 7200 segundos, es decir, 2 horas. Por defecto no expiran al cerrarse el navegador, no están encriptadas y no utilizan database, es decir, base de datos, porque en ciertas ocasiones podremos verlos en la necesidad de guardar las sesiones en la base de datos.
si fuéramos a guardar las sesiones en la base de datos, pues este sería el nombre de la tabla donde él las fuera a guardar. Y esto si queremos que las IP que se están recibiendo del usuario concuerde con la IP que se tiene guardada de la misma visita en la base de datos. Y si queremos que compare también el user agent, es decir, navegador, sistema operativo y todo ello. Cada sesión dura 300 segundos para actualizarse, es decir, cada 300 segundos va a estar actualizando su contenido. Esto puede ser que queramos cambiarlo. Yo por lo general lo dejo tal y cual como está, para que cada cierto tiempo esté actualizando la variable de sesión, que en realidad es una cookie. También CodeIgniter permite crear cookies con una de sus helpers. Aquí podemos decir qué prefijos van a tener las cookies, cuál va a ser el dominio de cookie, en dónde se van a guardar las cookies y si estas cookies van a ser seguras. Otra cosa que tiene CodeIgniter es filtrado XSS, es decir, el cross-script. Los ataques cross-script, perdón. Con esto podemos filtrar todos los datos que se envían a través de un formulario en nuestro sitio web. Esto aquí colocarían filtrado en todos los formularios, es decir, si lo colocamos en true, ya todos los formularios estarían filtrándose automáticamente con XSS. Pero no es recomendable que se filtren de manera global, porque baja un poquito el rendimiento del framework. Y es mucho mejor hacerlo cada vez que se reciban unos datos en el controlador, filtrarlos nosotros mismos con el helper de XSS. Además, si están utilizando un editor de texto enriquecido como es el CK Editor, el Global XS Filtering les dará problemas con el mismo. Entonces, es mucho mejor dejarlo en false para que no nos afecte el rendimiento de nuestro sitio web y no nos afecte la compatibilidad con entradas de texto enriquecidas, Otra cosa que nos trae CodeIgniter es la CRF Protection, es decir, protección contra ataques a nuestro sitio web. Esto lo vamos a ver más adelante para configurarlo bien y ver de qué se trata. Y también nos dice que si deseamos comprimir la salida, para esto va a utilizar la librería gzip para comprimir todo el PHP que se va a estar utilizando. Esto por defecto está en false. ¿Por qué? Porque algunos servidores no lo permiten. Pero si ustedes lo colocan en true, el rendimiento de su CodeIgniter va a ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque va a entregar las salidas comprimidas y el navegador las va a interpretar de manera más rápida. Solo comprime PHP, no comprime el CSS, no comprime el JavaScript ni el HTML. Eso lo deberían hacer ustedes mismos a través del htaccess. Esto solo va a comprimir el PHP que va a ejecutar el servidor. Esto les recomiendo que siempre lo activen en true. Lo coloquen en true, Si les da problema con su servidor, devuélvanlo a false, pero por lo general en true les dará un poquito más de rendimiento. Otra cosa, si ustedes lo escriben en mayúscula o en minúscula, funciona perfectamente, es lo mismo. Pero en la referencia de estilo que nos presenta CodeIgniter, la guía de estilos, indica que true, false y null en minúsculas está incorrecto y en mayúsculas está correcto. Por eso cada vez que ustedes vean un true o un false en CodeIgniter lo van a ver en mayúsculas. Esto más que todo por estilo y convenciones de desarrolladores. Otra cosa que nos permite el archivo config es la referencia del tiempo. Si va a ser local, es decir, si va a tomar la hora del servidor o la va a tomar desde GMT. Estos son los dos parámetros que le permite configurar. Otra cosa que me permite es reescribir las etiquetas cortas. ¿Qué es esto? Si ustedes ven, este controlador que tengo aquí inicia con etiqueta de PHP completa, pero si yo la coloco en corto también me va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque mi SAN está configurado a que funcione tanto con etiquetas largas a con etiquetas cortas. Si a ustedes les gusta trabajar con etiquetas cortas, como es mi caso, y su servidor no se lo permite, por aquí pueden configurarlo, a que CodeIgniter las reescriba. Para ver el funcionamiento de esta configuración, vamos aquí a abrir mi panel de control de SAN.
y voy a buscar el archivo php.ini y voy a buscar algo que se llama short open tag. Por defecto Sun lo trae en off, yo lo configuré a on. Si lo dejamos como está por defecto, vamos a guardar, detenemos nuestro Apache, lo reiniciamos y yo utilizo las etiquetas de PHP corta, no me va a funcionar mi Codeigniter. ¿Por qué? Porque en mi archivo php.ini dice que no utilice etiquetas de PHP corta y yo las estoy utilizando. Al momento de ejecutar mi sitio web, el servidor no va a entender qué es lo que yo estoy haciendo. Y si ven, me colocó el código PHP como texto plano. En Sun es fácil configurarlo, es decir, en cualquier servidor local. Pero si su servidor de hosting lo traen off, deberían ponerse en contacto con su administrador para que se los active en on. Pero en el caso que él no quiera hacerlo, ustedes pueden valerse de esta configuración y el rewrite short tags colocarlo en true. Ahora bueno, aquí no me funcionó, pero teóricamente Codeigniter reescribiría cada etiqueta de PHP corta que ustedes tengan y la colocaría de esta manera, de manera interna, para que el servidor lo reconozca. Si ven aquí les dice, si su instalación de PHP no soporta las etiquetas cortas, Codeigniter buscará y reescribirá al vuelo todas las etiquetas cortas para que sea soportada. En mi caso no me está funcionando, pero pruébenlo ustedes para que vean que les funciona. También puede ser algún problema con la configuración de Sun, pero bueno, por lo general todos los servidores de hosting y los proveedores de hosting tienen esto en on para evitar problemas con los desarrolladores. Detenemos de nuevo el Apache y lo reiniciamos para que guarden los cambios, para dejarlo tal y cual como lo tenía. Y esto lo volvemos a colocar en false. Por lo general es mucho más cómodo trabajar con este tipo de etiquetas cortas. Y lo último que nos permite configurar el archivo config son las proxies. Si nuestro navegador está bajo una proxy de reversa, por aquí podemos configurarlo para que pueda conectarse de manera adecuada a nuestro sitio web y recibir todos los headers del navegador. Ya terminamos con el archivo config y vamos rápidamente a lo que es el archivo constantes. El archivo constante lo que nos permite definir son constantes que van a estar disponibles en cualquiera de nuestros archivos a lo largo de nuestro sitio web. Por ejemplo, vamos a definir una constante nueva. Colocamos define. Los nombres de la constante por convención deben ir en mayúscula, por ejemplo. Vamos a colocar aquí constante. Colocamos esto es una constante. Ahora, esta variable, bueno, no es una variable, perdón, esta constante estará disponible en todo nuestro sitio web. Vamos a comprobarlo, vamos al welcome message y vamos a hacer un eco a dicha variable, constante, y colocamos constante. Si ven, les saldrá la predicción, punto y coma. No debemos colocar $, delante, ya que estaríamos diciendo que es una variable y no una constante. Actualicemos nuestro navegador y aquí está, esto es una constante. Si cambiamos el valor de esa constante, y actualizamos, ya cambió. Este archivo lo que les permite es, si ustedes van a necesitar algún valor a lo largo de todo su sitio web, configurarlo de esta manera. Algo que vamos a configurar aquí en el archivo constante es la base URL. ¿Para qué? Para que no tengamos que estarla creando a través del archivo config, en esta parte que está aquí. Para ello vamos a valernos de este código que vamos a pegar aquí abajo.
¿Qué hice esto? Esto configura de manera por defecto la base URL. Si ven, aquí está creando una constante llamada base URL, otra llamada base URI. Pero ¿por qué se hace de esta manera y no por el archivo config? Para que si en algún momento cambiamos de dominio no tengamos que venir al archivo config y modificarlo aquí, sino estas líneas que pegamos aquí lo hagan de manera automática por nosotros. Como ya pegamos estas líneas aquí, no será necesario escribir la base URL en nuestro archivo config, sino que automáticamente se configurará gracias a estas constantes. Este archivo de constante también estará disponible en la descarga para que lo utilicen en su sitio web. Son unas líneas genéricas que les van a servir para cualquier dominio. Si ve, aquí les dice, si existe HTTP host, bueno, configura al dominio, si no, es un localhost, como en este caso. Y bueno, más que todo para eso es que sirve el archivo constante. Es un archivo muy sencillo y bastante potente, si se quiere decir, ya a este tipo de configuraciones que nos permite hacer. Ahora vamos con lo que es el archivo database. El archivo database lo que me permite es configurar mi conexión a la base de datos. Mi nombre de host, mi nombre de usuario, mi password, mi database, mi driver, si voy a usar MySQL, Postgre, mi prefijo de base de datos, si voy a tener prefijos en las tablas, si voy a usar una conexión persistente, si voy a mostrar los errores de base de datos, si voy a activar el cacheo de la sentencia, dónde voy a guardar ese cacheo, qué charsec voy a utilizar para la base de datos, siempre utilicen UTF-8 como se los dije ahora, qué colación voy a utilizar para la base de datos, y otra serie de configuraciones que son lo que es SOAKPRE, AutoInit y Stricton, que por lo general se dejan tal y cual como está. Si quieren profundizar un poquito más, pueden leer aquí lo que es la documentación, pequeña documentación que tienen aquí arriba, pero por lo general siempre vamos a utilizar el hostname, username, password y database. Y por supuesto, si no trabajamos con MySQL, sino con otro tipo de manejador, modificaremos esto que está aquí. Aquí les dice qué manejadores permite, hasta el momento, MySQL, MySQLi, Postgres, ODBC, Microsoft SQL, SQLite y OC8. El archivo doctype lo que nos permite, lo que nos tiene guardados en un arreglo son los diferentes doctype que existen. XHTML 1.1, 1 estricto, XHTML1 transicional, XHTML1 frame, HTML5, HTML4 estricto, transicional y frame. Esto por lo general no se modifica, ya que esto es utilizado por el helper HTML. Después lo vamos a ver cuando utilicemos el helper HTML, vamos a ver para qué funciona este archivo. El foreign chars lo que nos hace es sustituciones de de caracteres. Esto es utilizado por el helper text, es decir, cuando mandamos a quitar acentos de las palabras. Por ejemplo, si se encuentra una E acentuada, la sustituiría por una E común. Esto todo lo que nos trae Codeigniter. Ya cuando veamos el helper text veremos cómo se utiliza. En el archivo hooks es donde se puede modificar el comportamiento del core de Codeigniter. Más adelante crearemos un hook para ver cómo se utiliza y qué es lo que hace este archivo. Tenemos un archivo migración que lo utiliza la clase migration, lo veremos más adelante también. Esto es cuando vamos a hacer migraciones de base de datos, lo podemos hacer de manera muy sencilla con las utilidades que posee Codeigniter. Por aquí tenemos el archivo memes.php, que lo que tiene es la lista de todos los memes types de archivos. Por ejemplo, si van a usar un archivo Excel .xls, el meme sería application Excel, application vnd.ms Excel. Esto es utilizado por el helper file para reconocer qué tipo de archivos están subiendo ustedes a su servidor, o por el helper FTP, perdón. Aquí les dice que por el helper ugloa, perdón, es que se utiliza este archivo. También tenemos el profiler, que lo veremos más adelante, que es el perfilamiento de nuestro sitio web, y uno de los más importantes, que es el route, que es donde ya lo vimos un poco en el video tutorial anterior. Aquí es donde se coloca el controlador por defecto, y si tenemos
vamos a sobreescribir el error 404 de Coordinator, que es este que está aquí. Podemos crear uno personalizado. Ya saben que este archivo, como lo vamos a utilizar mucho en nuestro desarrollo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y el archivo Smileys es donde trae una serie de Smiley que Coordinator tiene disponible. Estos Smiley hay que bajar las imágenes desde la página de Coordinator para que funcionen. Por ejemplo, aquí está el Smiley, qué imagen va a buscar Coordinator y todo eso. Esto más que todo si queremos colocar en nuestros mensajes, por ejemplo, en los comentarios de un artículo que desarrollemos, que las personas puedan colocar sus Smiley, pues los podremos hacer gracias a una librería que trae Coordinator exclusivamente para ello. Y estas son las configuraciones de esa librería. Al momento de usarla lo veremos qué funcionamiento tiene, perdón. Y como les dije, las imágenes de los Smiley hay que bajarlas desde la página, no las trae la instalación de Coordinator por defecto. Y finalmente, el último archivo config que tenemos por aquí es el User Agent. El User Agent lo que nos trae son las plataformas que son reconocidas, los navegadores, los móviles y los robots. ¿Esto qué quiere decir? Que Coordinator posee una librería o un helper, perdón, creo que es un helper. Vamos a verlo por aquí. Por aquí tenemos, no, perdón, es una clase, User Agent, que nos permite detectar con qué navegador está navegando nuestro visitante, qué plataforma está usando, si es Windows, si es Linux, si es Mac, qué navegador está usando, como se lo dije, Opera, Chrome, Internet Explorer, si está navegando desde un móvil, qué robot está accediendo a mi sitio web. Todo eso lo podemos utilizar gracias a la librería de Coordinator. Aquí por lo general yo siempre agrego uno nuevo, lo que es el Windows 8. Como ven, viene esta Windows Loader, que es Windows Vista, perdón, pero no trae Windows 7 ni Windows 8. Siempre podemos agregárselo de la siguiente manera, colocando estas dos líneas aquí arriba. Vamos a formatear un poquito. Windows NT 6.2, que es lo mismo que Windows 8, Windows NT 6.1, que es lo mismo que Windows 7, y por lo general Windows 6.0 yo le quito el nombre de Loader y le pongo Vista. ¿Esto por qué? Porque puede ser que, como en el caso de mi sitio web, yo necesite mostrarles a los usuarios desde qué navegador están accediendo, desde qué sistema operativo. Vamos a abrir mi sitio web por aquí, mi sitio web local. Por ello ven que no es .be sino .co, como lo muestra aquí, un dominio local. Si ven en mi sidebar, yo les muestro las visitas y les digo su IP, en este caso un IP local, y les digo desde qué sistema me están visitando. En este caso, como yo tengo Windows 8, me dice que estoy utilizando Windows 8 y desde qué navegador me están visitando. En este caso me está diciendo que estoy utilizando Chrome, la versión 28.0.1500.95. Eso gracias a la librería User Agent de Coordinator. Y aquí podemos ir expandiendo esta lista. Si ustedes ven que faltan sistemas operativos, los pueden ir agregando. Si ven que faltan navegadores, los pueden agregar. Móviles los pueden agregar. Aquí hay unos que están comentados, los pueden descomentar. Y por supuesto los crawlers, aunque como desarrollador siempre nos interesa son los de Googlebot, el MSN Bot y el Yahoo, que son los crawlers más reconocidos, más significativos e importantes, que quisiéramos todos que nuestros sitios web fueran indexados por ellos. Y bueno, ya vimos un bosquejo, un pequeño repaso de lo que son todos los archivos de configuración. Ustedes pueden ir probando configuraciones, ir leyendo en internet. Recuerden que puede ser que a mí se me escape algo, o que algo no lo domine muy bien, o que no les guste a ustedes de la manera que yo lo expliqué. Pueden ir a nuestro amigo Google y ir investigando un poco más. Siempre es bueno no quedarse con una opinión, sino buscar varias. Pueden irse a internet y ver qué significa un autolog, para qué sirve el foreign chart, todo ello. Pueden ir investigando y es mucho mejor porque tendrían información de varias fuentes y así pueden ustedes entender de una manera mucho más sencilla y tener mucho más conocimiento de lo que es la configuración de Coordinator.
Yo espero que haya quedado claro todo lo que expliqué en el video sobre la configuración. Y si algo no quedó muy claro, pues que me hagan las preguntas en sus comentarios. Y pronto estaré activando en mi sitio web, recuerden que ya les dije que está en desarrollo, en remodelación, lo que es el formulario de contacto, para que puedan ponerse en contacto conmigo directamente desde mi sitio web. Bueno, como siempre les digo, espero que les haya gustado este video, que hayan entendido, que se sigan animando. Ya he visto varios comentarios en lo que son en Google Plus, en las comunidades donde he posteado el video, y en mi canal de YouTube hay algunos comentarios también acerca de mis cursos, y son buenos comentarios, lo que me motiva a seguir adelante, seguir haciendo estos videos. Y bueno, espero vayamos formando una comunidad cada día más grande y que compartamos nuestro conocimiento, no solo que yo comparta los míos con ustedes, sino que ustedes compartan los suyos conmigo. Pronto, bueno, estaré colocando en mi sitio web todos los enlaces a las comunidades que tengo, más que todo en Google Plus, que es la comunidad más activa que tengo. Como les dije en el video tutorial anterior, ya llega casi a los 500 usuarios. Y bueno, que me ayuden haciendo clic en los anuncios de AdSense que están en el sidebar de mi página web y descargando los archivos. Ya los que los han descargado han visto que primero el link pasa por Linkbooks o por AdFly. Eso es para generar un poquito de ingreso con las descargas de los archivos que pongo a su disposición. Desde mi sitio web me han dicho que hay errores con las descargas, y es cierto. Tengo un problema con lo que es las descargas de archivos de mi sitio web, pero mañana al postear este video intentaré solucionarlo para que puedan descargar los videos directamente desde mi sitio web y no tengan que usar ningún programa como lo es Actube Capture para bajarlo a todo programación. Recuerden que este material que comparto con ustedes es 100% libre, pueden redistribuirlo, pueden subirlos a su sitio web, ponerlos en descarga desde donde ustedes quieran, ya que lo importante de este material que comparto con ustedes es que todos aprendamos. Puede ser que yo en las explicaciones tenga algunos errores o les diga algo que a ustedes no les parezca que es así, porque uno es ser humano y uno siempre se equivoca. Yo sé que en los videos anteriores he tenido alguna falla, pero bueno, espero que ustedes me vayan diciendo cuáles son para intentar irlas corrigiendo. Bueno, ya se ha hecho un poco largo el video, ya lleva casi 50 minutos. Y como siempre se despide de ustedes mi persona Evorio Linares desde mi sitio web todoprogramacion.com.be, y nos veremos en el siguiente video tutorial, que espero sea pronto, donde empezaremos ya a hacer algunas conexiones a la base de datos para que vean de qué manera vamos trabajando más profundamente con CodeIgniter. Bueno, hasta luego y gracias por escuchar mi trabajo.